Buenas a todos, soy Jackie de Paradise Tejidos y hoy les traigo qué tejí en este mes que estuve desaparecida. Les cuento un poquito. Este mes que no estuve tanto en YouTube, se me complicó un poco grabar, sí, hice algunos shorts y cositas cortitas como las cerecitas, que si no las vieron se las voy a dejar por acá, así las pueden ver. Y las pueden hacer porque la verdad son muy fáciles para hacer en menos de 10 minutos. Bueno, les voy a mostrar, miren que me estoy fijando que está grabando porque les cuento que es la segunda vez que grabo este video porque ayer el micrófono se descargó. Bien, y si ven que miro para otro lado es porque la cámara está de este y yo me veo en este y me cuesta mirar el circulito de la cámara. Ya me voy a acostumbrar. Como ven, estoy en otra área de mi casa grabando. Se me apagó la luz. Bueno, les voy a mostrar un poquito todo lo que estuve igual tejiendo. Si bien no grabé, tejí bastante. Y mi idea también es hacer algunos mini videos de qué tejí, aparte los domingos que tejí esta semana, pero también el último domingo del mes. En vez de qué tejí esta semana, hacer cuánto hilado usé, cuántos ovillos ya saqué. Vieron que una de las metas mías para este año era no comprar hilado, cosa que no pasó, porque fui comprando y algunas personas me donaron, entonces tengo un montón acá de hilado, pero la idea es sacar la mayor cantidad posible. Ahora, como van a ver, gasté bastante igual, así que ahí paso a mostrarles. Primero voy a mostrarles el chal para el cual estoy haciendo las cerecitas, es para una amiga. Como ven, tienen dos tipos de puntos distintos, tiene red y estos son varetas simulando los granny squares. Bueno, y tiene ahí las cerecitas, ahí se las acerco. Ella quiere que tenga toda la red de abajo, de los costados, ¿sí? Todas cerecitas colgando. Queda bastante lindo, hemos puesto, así que si quieren tutorial de este chal es muy sencillo. Lo hice con 150 gramos, una madeja, no un ovillo sino una madeja, y las cerecitas son restitos de hilados. Pueden hacer cerezas en rojo, en rosa, quedan muy lindas en colores pastel también, que también hice algunas en pastel pero no les llegué a sacar foto. Bien, les muestro otra cosa que estuve haciendo, es, perdón si miro el micrófono, no quiero que se apague, son estos heladitos, este es de Cookies and Cream, y el helado está tenido por Ceci Valla. Si son de Argentina les pueden pedir, les voy a dejar seguro linkeada acá abajo. Tiene unos helados hermosos, son todos teñidos a mano, muy muy lindo. Y este dije, para Cookies and Cream va justo. Lo que me falta es la crema encima y ya está. Otro de los heladitos que hice también con los hilados de Ceci, miren, este de frutilla a la crema. Lo que me falta es también el topping, que es un poquito de crema con una frutillita. Les voy a mostrar los pedacitos, falta unirlo, pero les voy a mostrar los pedacitos también en un reel que hice cortito, tipo un short. Acá arriba se lo dejo linkeado, están muy lindos. Y también les dejo si quieren el tutorial para hacerlos. Ya está subido en internet el tutorial, lo que no está subido es los toppings. También, like al video si quieren que hagan más toppings, porque en este la idea es poner crema, pero con una galletita o un pedacito de chocolate. Y acá después tengo otro, este topping sí está grabado, que es, ahí les muestro, una cremita y menta granizada. Mi hermana es fan de menta granizada, así que acá les dejo. Bien, otra cosa que estuve haciendo, también con los hilados de Ceci, como verán, mensualmente me van llegando hilados, voy comprando, y voy haciendo, miren esto. Miren estos colores. Es un topcito, todavía no lo terminé, le falta un par de vueltas acá abajo. Esto simula una red o escamas, tipo sirena, lo que quiero hacer. Y esto es, se cierra así, ¿sí? Y esto va a ir, esperen que les muestro, fruncido, para que quede así la copa, ¿sí? Acá. Este es un talle muy chiquito, es para, no sé, pequeños. Va con tiritas, después colgada, le falta eso, y se sigue. Entonces queda esto fruncido y abierto. Se puede usar esta parte en la espalda sin fruncir, que quede así. Y le voy a hacer unas tipo corsé,
Entonces, si el corsé lo ajustan de más y lo fruncen, les queda así, como una copa, y se puede usar adelante. Si no, quedan las tiras de suelta y queda abierto en la espalda, como un corsetito. Ven que es chiquitito dentro de todo, se los muestro así. Ven, así quedaría derechito, pero me encantó la combinación de hilados. Y como ven acá también, esto está en relieve, no sé si se llega a ver bien en la cámara. Los dos son algodón grueso, algodón 8/6, matizado, liso. Sigo mostrando. Este está sin terminar también, tengo todo sin terminar. Es un porta notebook, tablet, cuaderno. Es como un sobre triangular. Ya les digo, está sin terminar. ¿Ven? Me encantó también la combinación de colores. También es de Ceci. A esto lo que le voy a hacer es agregar una rosa en color natural y colgando una tirita verde en hojas. Entonces, esto va a dar toda la vuelta y enroscarse en la flor, o la flor capaz la pongo por acá. Y esto que se enrosque en la flor para que le queden las hojitas alrededor de la rosa. Va a quedar linda, da bastante espacio y estira un poquito, entonces va para varias medidas de compu, notebook. Después estuve haciendo un vestidito para bebé, que seguramente por acá les dejo fotito, porque ya lo entregué y no, antes de filmar esto y no llegué. Miren, este es el color que usé, es una mezcla de colores, quedan lindos tejidos, es súper suavecita. Y me encantó cómo quedó el vestidito. Y me gustó tanto cómo quedó el vestido que dije, ¿y si hago uno en tamaño grande? Y me estoy haciendo uno en tamaño para mí. Tengo 1 kilo de color naranja y tenía ganas de hacerme algo así con este color para primavera. Ahí les muestro, miren. Todavía no está terminado esto. Está ya grande como para mí. Creo que me queda un pelín ajustado, pero ya fue. Miren, es así. La parte buena de esto no lleva costuras, se hace todo unido. Y miren lo que es este punto de acá. No sé si en la cámara se llega a ver bien. Tiene estas líneas en 3D y estas especies de abanico que se van agrandando. Entonces, cuando yo lo pongo, esto va a ir creciendo así, va a quedar un estilo saco vestidito. ¿Sí? Va a quedar, no campana, pero casi. No sé cómo mostrarles bien para que vean el punto, cómo va creciendo. Porque yo acá arranqué con 3 varetas de cada lado y acá tengo 6 de cada lado. ¿Sí? Y la manga, todo unido se hace. Es genial. No, ni una costura, chicos. Ni una. ¿Ven? Después sí va a llevar un bordecito, que no sé si es en naranja o en blanco natural. Y unos botoncitos, que también no sé si usarlos en naranja, blanco natural, hacerles unas mini florcitas tejidas o poner botones comunes. No sé todavía, veré. Pero cuando lo termine veo. Y si me queda medio corto, lo que voy a hacer es en el borde un par de vueltitas. Así queda, corto no me va a quedar, digo, medio que cueste cerrar. Le hago como un bordecito y listo. Bueno, eso es todo lo que estuve tejiendo. Bueno, muchas cerecitas. Creo que estuve haciendo alguna cosa más. Ah, sí, no lo traje. Hice un marcapáginas que después le muestro con una flor tipo de sakura. Se lo muestro seguro en algún short cortito porque es muy fácil de hacer, muy sencillito. Creo que no estuve tejiendo nada más, creo. Pero bueno, la idea es sacar tutorial de todo esto. Díganme en los comentarios qué les gustaría ver primero. Y bueno, espero vernos prontito en otro video. Intento hacer todos los domingos estos, así que hasta luego.